Ok, entonces iniciamos. Bueno, bienvenidos chicos, gracias por estar puntual. Bueno, esta es nuestra sesión virtual del mes y quiero comentarles 3 puntos. Primero, conocer un poco, si ya tuvieron la oportunidad, este día les publiqué su nota del foro, del primer foro. Yo sé que me tardé un poco en las calificaciones, pero preferí mejor darles antes el avance, el primer avance del proyecto de cátedra. Entonces me tardé un poco en el foro, así que les pido para las personas que no han visto su nota que vayan al aula digital, ahí van a encontrar la nota y van a encontrar el documento de rúbrica. Eso es muy importante que lo vean. Bueno, ya voy a volver a comentarles un poco sobre mis observaciones del foro. Luego vamos a tocar el punto de las observaciones del primer avance. Quiero que estemos claros en qué puntos estamos fallando, en qué puntos podemos mejorar. Y después vamos a hablar un poco de las siguientes actividades. Quiero coordinar con ustedes cómo van con las actividades que vamos a presentar para este periodo. Y también, bueno, si vamos un poco atrasados o si nos ha pasado algo dificultado, podemos negociar fechas, porque creo que sí, las fechas quedaron un poco pegadas. Pero bueno, entonces voy a iniciar con el informe del foro, con mis comentarios sobre el foro. Bueno, yo al principio en el foro estuve un poco preocupada porque casi como los últimos 5 días vi que casi todas las interacciones se publicaron en esos últimos 5 días. Entonces, creo que para el siguiente foro que tengamos voy a dejar más de 2 semanas, quizás voy a dejar unas 3 semanas, porque quiero que ustedes tengan tiempo, ¿verdad? Y que no lo dejemos todo al último día, porque me pasó que no les pude comentar y yo casi siempre comento en los foros, pero en este grupo me pasó de que los comentarios fueron a muy pocos días de cerrar el foro y ya no pude comentarles, pero sí los leí todos. De hecho, los quiero felicitar porque he visto que sí trabajaron, sí investigaron, no solo se quedaron con lo del material, sino que también buscaron noticias, buscaron otras fuentes. Bueno, varios me preguntaron a dónde puedo conseguir datos. Eso me gusta mucho porque no se trata de que ustedes manejen información estadística, información oficial, noticias y que comprendan y apliquen los conceptos. Entonces, en el foro, si ustedes van a ver sus notas, la mayoría tienen muy buena nota. Ahí no tengo de dónde quejarme. De hecho, me gustó mucho ver que, no sé si era Rodrigo y Stephanie, Stephanie se había confundido en un concepto y Rodrigo le dijo, no, mira, ubica, es así, así. Bueno, eso me gustó mucho. Me gustó mucho porque la idea es eso, ¿verdad? Fomentarles discusión, fomentar que ustedes analicen qué está pasando en la realidad, porque el concepto ahí puede estar, pero ahora, más ahora con la pandemia, nos damos cuenta que incluso los conceptos, los paradigmas están cambiando. Entonces, es importante que ustedes entiendan los conceptos, pero también los apliquen, ¿verdad? Y si nos equivocamos en los conceptos, bueno, podemos cambiar los conceptos, pero tiene que tener una lógica. Entonces, en esa parte, creo que todos tienen muy buena nota. Me gustó mucho la interacción y nada más felicitarlos y para el próximo foro que tiene que ver con el tema de cómo el sector público impacta en la economía, yo creo que esto les va a gustar porque creo que tiene que ver mucho ahora con lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? Que es lo que están aplicando los gobiernos, que está aplicando el gobierno para fomentar a la economía. Seguramente por ahí van a andar las preguntas que voy a formular. Bueno, este es con respecto al primer punto. No sé si alguien tiene un comentario del foro o
algo que se me haya escapado del foro respecto al foro de discusión 1. ¿Estamos claros todos y todas? Bueno, voy a tomar como sí. Ok, gracias Daniel, gracias Jenny. Gianni. Es Gianni Beatriz. Sí, leí solo para aquellos estudiantes que no han podido participar en el foro o no mandaron el informe, por favor, comuníquense conmigo, ¿verdad? Eso es importante porque podemos evaluar su caso. No me gustaría que no perdieran nota. Ok, bueno, ese es con respecto al foro. Ahora voy con respecto a los proyectos de cátedra, que ahí es donde íbamos a ver un poco la aplicación de los conceptos que ustedes están adquiriendo en el transcurso del ciclo. Les mandé, creo que la semana pasada, sí, les publiqué a la persona que subió el documento, le publiqué la rúbrica con mis observaciones y les subí el documento con mis comentarios para que ustedes vean a dónde están ubicados los comentarios. Así que la persona que subió el documento tiene esos dos elementos. Estos dos elementos les va a servir para solventar las observaciones en la segunda entrega del proyecto de cátedra, que la tenemos programado, según aquí la ruta de aprendizaje, la tenemos programado para el 14 de octubre, o sea, ya en una semana y días. Entonces, quiero saber si todos entienden los comentarios y estoy un poco dividida acá en los grupos porque hay muy buenos grupos, de hecho hubieron muy buenas notas y sí vi que me entendieron algunos grupos, pero otros grupos les faltó, hubo limitantes. Entonces, por eso les puse las observaciones a los grupos que sentí que unos hasta se confundieron en el enfoque que le estamos dando. Entonces, ahí yo les quiero aclarar que, bueno, recuerden que todos los avances los estamos orientando para hacer un análisis del entorno, del sector empresarial que se les asignó. Bueno, algunos sí los escogieron, pero a otros se les asignó. Entonces, ese es el propósito de la investigación. Entonces, no pierdan ese foco, ese punto es bien importante. Entonces, en el primer avance era la parte de generalidades, es decir, marco histórico, marco conceptual, y luego en el segundo avance va la parte del microentorno, los factores microeconómicos, y luego en el último avance los factores macroeconómicos. Creo que ahora que ya hemos terminado la unidad 2, entendemos un poco más los factores micros. Ya en este momento ya estamos trabajando, estamos aprendiendo los factores macroeconómicos. Así que ahorita, para la segunda entrega, ustedes tienen que entregar los factores microeconómicos. Entonces, ahí quiero que estemos claros. Dentro de las observaciones que vi, la más común es que no me están, bueno, recuerden que yo los estoy preparando para cuando ustedes presenten informes formales académicos. Bueno, no sé si la universidad al final hace ustedes un reporte, una tesis o en una maestría seguramente lo van a tener que hacer. Entonces yo los estoy preparando para eso. No crean que porque a mí se me ocurra, no, los estoy preparando para que cuando presenten informes sean formales, sean técnicos y sepan qué es lo que tiene que incluir un informe. Por eso les pido que vayan los objetivos, la introducción, la bibliografía bien detallada, que traten de entender cómo se escribe una introducción. Yo sé que quizás
estos elementos no se los dan no sé, bueno, la mayoría, unos ya tienen 2 carreras, pero cuando terminan bachillerato no nos dan eso, entonces lo venimos a aprender en la universidad. Y sí vi que muchos en grupos, no todos, pero sí la mayoría, no nos cuesta todavía hacer introducciones. Nos cuesta hacer conclusiones, nos cuesta hacer recomendaciones y no estamos utilizando la bibliografía APA, perdón, las normas APA, tanto en la bibliografía, en las referencias, en la numeración de cuadros, en título de cuadros, en la referencias de fuentes. Todo eso es bien importante, chicos. O sea, son detalles, pero eso les da calidad a su trabajo. No solo al mío, a todos los trabajos que tengan que entregar, tienen que conocer estas normas, porque eso hablan de ustedes como profesional. Entonces, yo por eso lo pido en mis proyectos de cátedra, para que ustedes cuando ya vayan a la vida profesional, ya sepan qué entregar, ¿verdad? Y no después no los critiquen así como critican al gabinete de Nayib, no, entonces no quiero que les pase eso. Entonces, eso, en manera general, tenemos algunas limitantes en ese punto, y luego, no sé si la ruta de aprendizaje está muy escueta o necesitamos quizás necesito yo escribir más a detalle qué es lo que yo quiero en cada avance, pero hubieron grupos que no, como que hubo una confusión en el enfoque del informe. Pero hubieron otros grupos que no, que yo creo que los grupos que me salieron bien fueron las personas que están conectadas, las personas que vieron las sesiones y que me preguntaron, ya sea vía chat, porque justamente son las personas con las que yo he hablado más. Así que eso, ¿verdad? Eso por un lado, por el primer avance. No sé si ustedes tienen algún comentario, algo que no les pareció, problemas en el grupo, que yo sé que hay muchos problemas con los grupos, especialmente en esta modalidad, que ustedes quieran comentar y que podamos tratar de solventar en este momento. Buenas noches, Lick. Yo sí tengo una pregunta con respecto a una de las notas que nos dejó. De hecho, creo que, bueno, al menos para mi persona y creo que la mayoría de mi grupo, es un poco nuevo esto de APA, pero no sé si es que hay una página específica en donde nosotros podamos encontrarlo, porque nosotros lo buscamos poner en Google, normativa APA y la sexta y la séptima. Entonces nosotros encontramos una que decía que era la sexta, pero también mostraba los cambios de la séptima. Entonces en las referencias lo ponía de esa manera, como el nombre de quien lo publicaba o de la entidad o la persona, después las fechas, después el nombre y por último el URL. Y así lo pusimos, pero y nos pone usted la referencia de que utilicemos APA. Entonces no sé si hay alguno específico, quizás en general, para que todos lo ocupemos, o uno que sea como que, no general, sino que el específico que deberíamos de ocupar. No sé si me explico. Ok, sí, Daniel. Bueno, lo ideal es que ustedes aprendan la última versión, que es la séptima, si no me equivoco, sí, la séptima. Yo se las voy a pasar porque están publicadas en la universidad. Si ustedes se van a la biblioteca virtual, no sé si todos tienen acceso, deberían de tenerlo porque solo ponen su usuario y ahí ya ustedes pueden revisar cualquier bibliografía en la biblioteca virtual. Entonces ustedes tienen derecho a revisar eso. No sé si ya han utilizado ese instrumento. Pero independientemente si no lo tienen, lo que puedo hacer es compartirles la versión que yo tengo. Justo hace unos meses me la compartieron para que todos estén enterados de cómo utilizar esas normas, que yo creo, bueno, por lo menos en la universidad, las normas APA son base, ¿verdad? Hay muchos profesores, muchos docentes, evaluamos eso.
porque es lo más técnico, digamos, y profesional, especialmente para la academia, esas normas. Entonces, sí, creo que ahí se las voy a compartir, y les voy a compartir también documentos de cómo redactar, bueno, es de investigaciones, pero ahí les detalla cómo redactar introducciones, cómo redactar conclusiones, cómo ligar las conclusiones con las recomendaciones, como todo eso que tienen que aprenderlo. Bueno, eso se va en el camino aprendiendo, así que se los voy a compartir. Ya me los voy a poner aquí como nota, que creo que les va a ayudar a eso. Normas APA, documento. Ok, entonces, pero en general, estas observaciones, ustedes si ven la rúbrica, hay apartados donde les indican, ¿verdad?, cuáles son los criterios de evaluación. Entonces, ahí tienen que ver en qué criterio han fallado, y esa es donde tienen que enfocarse. Bueno, yo se los puse también en los comentarios, pero tienen que enfocarse para la siguiente entrega, para que ya vaya todo limpio. Acuérdense que al final, en la siguiente entrega, ustedes tienen que unir la parte 1, la fase 1, y la fase 2, que sería la que van a entregar. La fase 1 con las observaciones solventadas, ¿ok? Ok, no sé si hay otra comentario, observación. Ok, entonces, si no hay otro comentario, bueno, por favor, a los chicos que están en grupo, traten de compartir las observaciones a su grupo, porque, bueno, así ya todos están claros en qué están fallando y cómo los van a solventar, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces aquí ya cerramos con este punto, si no hay ningún comentario, y vamos con lo que vamos a realizar en los siguientes meses, las siguientes actividades. Bueno, entonces tenemos para el 14, si ustedes ven ahí en la presentación, tenemos para el 14 la entrega, el 14 de octubre, la entrega del entorno microeconómico, y tenemos del 19 al 30 de octubre el foro 2, que tiene que ver con el sector público y la economía, ¿verdad? Y su impacto en la economía. Entonces, lo primero que yo quiero saber, ¿cómo van con la fase 2? ¿Cuáles son sus dudas, observaciones? Aquí es donde más se pide la asesoría, porque aquí ya van entrando a buscar, ¿verdad? A identificar esos factores del entorno. ¿Aló, aló? Sean sinceros, chicos, si no han hecho nada, díganme, porque así podemos negociar las fechas. O sea, no crean que les voy a regañar. Otra vez yo. Pues sí, nosotros comenzamos ya a investigar, pero tenemos un par de preguntas, y uno de esos era eso, porque como usted lo mencionó al principio, con lo de las fechas, no sé si los demás compañeros están igual, pues si estamos como que bien cerca de la fecha ya, y honestamente que llevaremos nosotros un 20-30%, quizás en lo que hemos estado leyendo y todo, para ser honesto, y tengo un par de preguntas en cuanto a esto, porque, perdón,
habla y dice factores que afectan la demanda del sector y hablamos de los tipos de consumidores y como lo veíamos en la clase, ¿verdad? Que puede llevar a los gustos, preferencias, ingresos. Entonces, todo este tipo de investigación se ve, o al menos como nosotros lo vemos, es como una investigación más de campo. Y claro, dado la situación y todo esto, entonces la mayoría de investigación nosotros la estábamos haciendo en las páginas del sector. Nosotros estamos con el sector azucarero, en las páginas de ellos y todo esto. Entonces, no sé, y la mayoría de páginas que quizás vamos a encontrar como blogs o gente que hace encuestas acerca de estas cosas, quizás no sean muy como reconocidos, si lo ponemos así. Sí. Ok. Entonces, no, sí, continúe, Dani, perdón. no, entonces solo le iba a preguntar, perdón, ¿qué nos aconsejaba de cómo más o menos manejarlo? Más que el sector sí es un sector muy popular porque es el azúcar, ¿verdad? Pero tenemos esa pequeña limitante. Ok, vaya. Para los dos avances, lo que vamos a hacer, si bien lo ideal sería hacer una encuesta, ¿verdad? Y pasar todas las encuestas al sector, pero no, mucho menos ahora podemos hacer eso. Entonces, por eso les pongo que ustedes se refieran a la información que ya está, como son los boletines del Banco Central, los boletines de empleo de la DIGESTI, hay estudios de mercado del MINEC que tienen de calzado, que tienen de sector agro y azúcar que también tienen, hay estudios del mercado de la Superintendencia de Competencia, entonces ahí ellos ya compilan estos elementos. Yo creo que hay unos sectores que están más avanzados en la información y hay otros sectores que no. Entonces ahí va a depender qué tipo de sectores tienen cada grupo. Entonces, por ejemplo, quizás para que nos entendamos, por ejemplo, caracterización de los consumidores. Bueno, ahí ustedes tienen que utilizar, bueno, primero bibliográficamente, quiénes son los consumidores, ¿verdad? Entonces ahí tienen que ponerme cómo el sector, cuál es el enfoque del sector en cuanto a los consumidores, porque, por ejemplo, puede ser que telefonías lo estén usando tanto jóvenes como adultos, pero hay sectores, se me ocurre el financiero, la aprobación es la persona que trabaja, digamos, la persona que tiene un ingreso y necesita ese ingreso ponerlo en un banco, o las personas o los empresarios que quieren invertir y van a hacer préstamos en los bancos. Entonces, toda esa caracterización lo tienen que poner ahí. Ahora, con el nivel de ingreso, yo les sugiero que con el nivel de ingreso tienen dos fuentes. Uno, si usan salarios mínimos, o se pueden ir a la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Ahí la encuesta lo que nos dice es cómo en promedio es la familia salvadoreña. Entonces ahí ustedes agarran cuánto gana mensualmente, cuál es el ingreso mensualmente de la familia salvadoreña. Eso lo tienen en la encuesta de hogares. Entonces se van a revisar la encuesta de hogares. De hecho, creo que les voy a poner un cuadro, lo voy a anotar acá. En mi Pinterest les voy a poner un Excel para que agarren esos datos, porque también, por ejemplo, para los de telefonía, que hay un grupo de comunicaciones, ¿quién tiene acceso a teléfonos? ¿Cuántos de los hogares tienen teléfono, digamos? ¿O cuántos de los hogares tienen internet? Que también eso es bien importante para poder hacer el análisis del entorno microeconómico. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos, si bien los vamos a tomar de fuentes, de diferentes fuentes, no solo de una. La idea es tratar de cumplir con los criterios, ¿verdad? Que entendamos quiénes son los consumidores de su sector, que entendamos cómo son los ingresos de los consumidores, que entendamos cuáles son los gustos y preferencias de sus consumidores. Aquí, con los gustos y preferencias, van a ser una variable proxy, ¿verdad? Un aproximado, porque lo ideal sería hacer una encuesta y ir preguntando, ¿verdad? Hacer como un índice y medirlo, pero no lo podemos hacer para este momento, y no hay encuestas tampoco tan especializadas para hacerlo.
Entonces lo que se hace es el indicador de consumo. Así ven más o menos cuál es la preferencia que tiene los productos con respecto a los consumidores. ¿Cuánto ha sido el consumo? Por ejemplo, si su sector está, tiene preferencias en el exterior, ustedes lo van a ver cuánto ha aumentado las exportaciones o no. Y eso lo ven en el Banco Central. Ahí están todos los boletines económicos de exportaciones. Seguramente no van a tener el producto, pero van a tener una línea general del sector. Entonces agarren esa línea y por ahí vamos a ir como, vamos a tomar supuesto, ¿verdad? Lo vamos a tomar en general, ya que la información es limitada. Pero créanme que con esa información ustedes pueden hacer varios análisis. Luego, por ejemplo, en ese sector existen bienes sustitutos o complementarios. Por ejemplo, en el café, hay un grupo que tiene café. ¿Cuál podría ser el bien sustituto del café? Bueno, en otros países el té. Entonces, todo eso lo tienen que analizar. Ahora, si nos vamos a la oferta, en la oferta ustedes tienen que hacer un análisis de la estructura del mercado y de qué compone la estructura del mercado. Creo que en la ruta de aprendizaje, váyanse, creo que está más detallado lo que quiero en acá, ¿no? En la guía. Por ejemplo, ¿quiénes son los diferentes competidores de la industria? Si son dos, si solo es uno, si son varios competidores. Todo eso lo tienen que buscar en estudios del mercado que ya han sido realizados. Porque no lo van a, bueno, hay unas industrias que solo hay 4 competidores grandes, digamos, y entonces ustedes bien lo identifican. Por ejemplo, en telecomunicaciones, todos identificamos quiénes son los competidores dentro de la industria, solo son 4. Los más fuertes, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son los costos de producción? Entonces aquí yo sé que este dato es bien difícil, de hecho no todos lo van a lograr conseguir, pero por ejemplo lo que se hace es que ustedes buscan información del MINET o de la Superintendencia de Competencia o incluso de estudios de mercado, incluso pueden revisar tesis, chicos, de la Nacional, de la UCA, que ellos son los que más fomentan este tipo de investigación, y ver más o menos cuáles son los costos de producción para una empresa. Pongan supuestos, ustedes están para poner supuestos, ver más o menos cómo es la cantidad de costos de producción. Bueno, en la parte de azúcar creo que hay un estudio donde calculan cuál es el promedio de los costos de producción para un productor, digamos, o para la industria. Creo que ahí hay boletines, si no me equivoco. Y si no, toman de referencia a una empresa. A veces hay empresas que publican así de manera muy general información como costos de producción, cuál es la tecnología que utilizan. Todo eso les puede ayudar también para abonar a su avance. Luego, y lo importante es que identifiquen en la parte de oferta cuál es la estructura del mercado, es decir, si es un oligopolio, si es un monopolio, si estamos en una competencia tendiendo a la competencia perfecta o estamos en otro tipo de estructura de mercado. Entonces, eso ya son conceptos económicos que lo tienen en su clase. Entonces, para este avance sí les sugiero que revisen muy bien la bibliografía de la unidad 2, ¿verdad? El contenido de la unidad 2, porque ese va a ser su marco para poder realizar estos 2 análisis. Entonces, es una combinación, Daniel, de ver bibliografías ya existentes. Lo ideal sería hacer una encuesta, pero por lo menos para el lado de la demanda, y ahí pasar cuál es la preferencia para saber cuál es la caracterización del consumidor. Pero como no tenemos esos medios y no hay tiempo tampoco, entonces agarramos los datos
que ya los da la Digesti, los da la economía, los da el Banco Central, y hacemos el análisis basado a eso. Y agarramos también bibliografía, ¿verdad? Que sustente cómo se está comportando el mercado. Entonces ahí ustedes son libres de poder meter estos indicadores o meter bibliografías de acuerdo a lo que quieren contestar, pero tienen que tener claro qué es lo que están haciendo. Y lo que estamos haciendo es ver cuáles son los factores que afectan a la demanda y cuáles son los factores y la caracterización de la oferta. Entonces, para eso tienen que saber cuál es la estructura, cuáles son los costos, si existen barreras de entrada en su mercado. Por ejemplo, hay mercados, bueno, antes telefonía tenía barreras de entrada porque solo era público. O sea, hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Cuando no ni habían nacido algunos de ustedes, pero era solo público. Entonces, ahí hay una existencia de barreras de entrada. Ahora ya no, el mercado cambió. Entonces, eso es lo que tienen que ir analizando. Eso es lo que yo les pido. No sé si con eso le contesto las preguntas. Sí, perfecto, Liv. Muchísimas gracias. Ya eso aclara todo el panorama. Ok, y por eso también les puse que revisaran el PIR3. Ahí les pongo algunos estudios, no están todos, ¿verdad? Pero hay muy buenos estudios donde ustedes pueden ver cómo está estructurado este informe y se van a dar cuenta que incluso hasta les va a pegar algunos contenidos con lo que están haciendo. Y les he puesto también las páginas web de los principales productores de estadística a nivel nacional. Entonces, ustedes pueden ver la Digesti, pueden ver el Banco Central, los que están trabajando con el sector agro, el café, van a encontrar mucha bibliografía en el MAC. Ellos tienen mucha estadística también. Y también, de hecho, hasta FUSADES, ustedes pueden, váyanse a los tanques de pensamiento, a las fuentes oficiales, boletines del Banco Central. Yo en el Peter le he tratado de poner ahí los links donde ustedes pueden ir a conseguir esa información. Entonces, creo que si todo está claro ahí, pero sí quiero que nos quedemos claros en qué es lo que vamos a presentar, ¿verdad? Entonces, recuerden, son dos análisis. Vamos a hacer el análisis porque acuérdense que la parte microeconómica tiene que ver con el mercado y ustedes ya saben que los mercados están conformados por la oferta y la demanda. Entonces, el análisis se va a centrar, por un lado, en la demanda, caracterizando la demanda y ver cuáles son esos factores que pueden afectar la demanda. Por eso están viendo ingreso, por eso están viendo gustos y preferencias, por eso están viendo si existen bienes complementarios o si existen bienes sustitutos. Están viendo, de hecho, hay una bibliografía que pueden meter que también depende del país donde están, si hay muchas personas o hay pocas personas, si su población es muy joven o muy anciana. Eso también depende de la demanda, o incluso si su sector está más enfocado a las personas que tienen cierto ingreso, tienen que caracterizar todo esto porque esto les afecta al entorno, ¿verdad? Afecta al entorno y les afecta al análisis que ustedes quieran hacer cuando están dentro de una empresa. Y luego, después de la demanda, nos vamos a la oferta. Y ustedes ya saben que la oferta tiene que ver con los productores. Entonces ahí, ¿qué es lo que le afecta a los productores? Nos afecta el precio de la producción, nos afecta el precio de los factores productivos, nos afecta, incluso aquí no se los puse, pero hay algunos sectores que les afecta que no pueden adquirir capital. Entonces, eso también lo pueden poner dentro de su informe. Hay otros sectores que les puede afectar que tienen barreras de entrada. Entonces, ¿por qué? Porque la estructura es imperfecta, entonces lo ponen en su informe.
Y ahí es donde caracterizan cuál es la estructura de mercado, ¿verdad? Si estamos ante un oligopolio. Eso es bien importante porque seguramente en la defensa se los voy a preguntar. Desde ya les estoy diciendo qué es lo que les voy a preguntar. Porque al final a mí me interesa que identifiquen estos conceptos, ¿verdad? ¿Qué tipo de estructuras de mercados tiene? ¿Qué tipo, bueno, aquí, qué tipo de bien estamos hablando? Aquí no podemos medir la elasticidad precio de la demanda, pero puedo preguntárselo así, bueno, con todo este análisis, ¿ustedes cómo ven la elasticidad precio de la demanda de su sector? Y ustedes me tienen que decir, ¿verdad? Entonces, esos son conceptos que solo las personas que estudian economía entienden. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de que ustedes lo manejen de forma general, pero que entienda para qué sirva también. Entonces, no sé si hay otra pregunta aquí respecto a este informe. Aquí en este informe yo siempre tengo dificultad porque aquí es donde yo veo si están entendiendo o no el contenido. Por eso quiero que estemos claros en qué es lo que vamos a hacer. Voy a ver los chats. Dice Katy. No, perdón, Lady. En los boletines se tiene que resumir. No les estoy pidiendo resumen de los boletines. Yo les pido que agarren de los boletines la información que a ustedes lo necesitan para poder analizar lo que les mencionaba, ¿verdad? Lo que tiene que ver con demanda y con oferta. No me pongan un resumen de los boletines porque entonces mejor yo leo los boletines. O sea, la idea es que ustedes usen los boletines para agarrar información clave que les permita identificar, con esa información entonces me está diciendo que así es el mercado o así es la demanda o la oferta en mi mercado asignado. Ya no es un resumen, simplemente es que ustedes agarren la información importante, la mayoría de boletines es más estadística, si es una tabla que refleje todo lo que les estoy pidiendo dentro de la guía, ¿verdad? Entonces agarran solo esa tabla y lo describen, ¿verdad? ¿Por qué lo han puesto? Luego dice Katy, la información sobre coyuntura económica para el tema de construcción, ¿dónde le podía encontrar? Porque me parece solo de manera general información. Vaya, en construcción, ahí en el Banco Central, de hecho, si ustedes ven la producción, exportaciones, ahí hay por sectores y ahí hay una línea, está agro, industria, luego está comercio y abajo está construcción. Ahí pueden buscarlo en los boletines del Banco Central, está justo cabal construcción y ahí están. Crecimiento económico, tienen exportaciones que pueden relacionarlo con el consumo que les mencionaba antes. Hay un estudio de hierro que tiene que ver con el sector en la superintendencia, en la superintendencia de competencia hay un estudio, pueden buscarlo en el Pinterest, ahí está, yo se los publiqué ahí, pueden revisar ahí ese informe y ahí les va a aparecer dónde salen los datos. Entonces ahí también pueden buscar. Hay un estudio de construcción, hay mucha información, sí, construcción de los sectores que más crecen. De hecho, en la pandemia, construcción no paró de crecer, de los que más crecen. También en el Ministerio de Economía hay información por el lado de la oferta, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con oferta. Ahora, por el lado de la demanda, nos vamos a Digesti, por la caracterización de los hogares, acuérdense, demanda, hogares, demanda, entonces nos vamos a Digesti. Dice Raquel, nuestro sector que es el azucarero, los consumidores lo generalizamos porque son familia entera. Sí, exacto, que lo consume. O nos referimos a las empresas o tiendas que, ok, entonces aquí hay una confusión de conceptos. Recuerden, consumidores tiene que ver con la demanda, ¿verdad?
tiene que ver los hogares que requieren una necesidad, que están buscando un bien o un servicio porque quieren satisfacer una necesidad. Esos son consumidores. Entonces estamos hablando de la demanda. Ahora, cuando hablamos de empresas, tiendas, esos son productores. Ahí hablamos ya de oferta. Entonces ahí no me cambien los conceptos. Son ofertas. Ahora, que existen familias que son productores digamos que son agricultores y ayudan a la producción, esa es otra clasificación, pero en general las familias son los consumidores y empresas estamos hablando de oferta, ¿verdad? Representan a los ofertantes, productores. Entonces, ahí hay que caracterizar, acuérdense, a las familias, ¿verdad? ¿Quiénes son los que piden azúcar? ¿Quiénes son los que consumen azúcar? Uy, ahí es bien grande el grupo, ¿verdad? Ahí lo único que ahí quizás les sugiero que hagan es, bueno, en la encuesta de hogares tienen el número de cuántos somos. Obviamente todos consumimos azúcar, todos, no hay, la mayoría consume azúcar, ahí a menos los diabéticos, ¿verdad? Pero casi todos consumimos azúcar. Entonces la caracterización del consumidor va a tener que ir con la caracterización de la población salvadoreña. Por ejemplo, hay mucho más personas jóvenes que adultos. Pueden decir o pueden tomar el supuesto, si lo encuentran, encuentran la referencia, sería perfecto. Pero como yo sé que hay sectores que no van a encontrar mucha información, pueden irse de supuestos, pero los supuestos tienen que estar bien formulados, ¿verdad? No se trata de así decir que así es. No, tienen que estar bien consolidados y técnicamente fuertes. Entonces pueden decir que hay más población joven que población adulta. Si pueden, vaya, por ejemplo, y si quieren hacer un cálculo, pueden ver más o menos cuántos son las personas que tienen diabetes, que digamos que no consumen azúcar, o que sí consumen azúcar, pero es otro tipo de azúcar. Todo eso pueden ir tratando de calcularlo. No les voy a exigir hasta ese nivel, pero si ustedes encuentran esa información y lo pueden caracterizar, sería perfecto, porque sí me están demostrando que sí están entendiendo los conceptos. No les voy a pedir tampoco que sean expertos en estadística, ¿verdad? Y que me digan el dato exacto. No, pero sí les voy a pedir que la estructura de los supuestos, lo que presente, sí esté técnicamente consolidado de acuerdo a lo que han aprendido en la clase. ¿Ok? No sé quién más con los otros sectores. Ok, en el seguro. En seguro, ahí hay una dificultad, que eso es lo que yo les mencionaba. En el sector seguro, la parte como general lo vamos a tomar como sector financiero, pero el sector financiero, recuerden que están los bancos y están los seguros, o sea, son los dos. Entonces, ahí para la parte de la demanda tienen que ver quiénes, por ejemplo, quiénes son los que demandan seguro. Y ahí hay muchos tipos de seguro. Entonces pueden hacer un listado de los seguros más demandados. Eso lo van a encontrar. Esa información, hay un informe, lo van a encontrar en la Superintendencia del Sistema Financiero. Hay un apartado que dice boletines, estadísticas. Lo pueden encontrar en estadísticas y lo pueden encontrar en boletines. Eso sin duda lo van a encontrar. Y ahí les clasifica cuáles son los seguros y ustedes pueden caracterizar, bueno, las personas en el país están demandando tal tipo de seguro. Y hasta incluso le van a decir, ¿por qué están demandando ese tipo de seguro? Ah, porque hay un problema de inseguridad, o hay personas que
hay problemas de salud. Ahora los seguros médicos seguramente se dispararon. No sé, es un supuesto, hay que ver si lo podemos comprobar. Pero la información toda del sector financiero lo pueden encontrar en el Banco Central y en la Superintendencia del Sistema Financiero. Esas van a ser sus dos fuentes principales. Ahora sí, hay mucha información también de tesis de la Universidad de El Salvador y de la UCA, del sector financiero. Hay mucha bibliografía, pueden revisarla. Eso está en línea. De hecho, hasta lo ponen en Google y les va a salir la tesis del sector financiero. Pueden agarrar tesis, pueden agarrar también tesis e informes universitarios. No hay ningún problema. Seguros. Y ahí también van a encontrar sobre la estructura del mercado de seguros, porque ahí les dice, en el sistema financiero les menciona cuántas empresas son del seguro, hasta les dice más o menos el capital. Hay unas que tienen ahí más o menos cuánto ganan de capital. Todo eso está en la página de la Superintendencia del Sistema Financiero. Ok, ¿qué más? ¿Hay otra duda? ¿Estamos bien, chicos, con respecto al avance 2? Quizás solo una última pregunta, porque yo se lo había puesto también en el foro, pero con respecto a la fecha, entonces quedamos con la fecha 14 y si en algún caso alguno de todos nosotros, de los grupos, tenemos problema, entonces le dejamos saber. Pero entonces ahorita sí continuamos con esa fecha. No, yo creo que vamos a cambiar la fecha. Creo que la vamos a, ¿cómo es que? Para el 21. Así ya tienen 2 semanas, de acuerdo a esta sesión que veo que sí, no hemos avanzado tan bien. Me imagino porque primero por 2 cosas, chicos, porque creo que para algunas materias, no todos, se cierra, tienen evaluaciones hasta el 10. Así que mejor les voy a dar chance que pasen las evaluaciones de esas materias y me entregan el 14, no, perdón, el 21. Me entregan el 21 el avance 2 y el foro lo voy a abrir el 19. El foro va a quedar siempre abriendo para el 19, pero voy a dar semanas, porque creo que 2 semanas es muy poquito tiempo. Así que voy a dar 3 semanas y ustedes van a tener chance para poder poner sus aportes en el foro. Yo creo que ahí en el foro no hay mucho problema, pero sí quiero que en el avance les voy a dar una semana más para que presenten un buen avance. Entonces yo les pido que por favor, si tienen dudas, pregunten, utilicen los foros, escríbanme. Yo sé que a veces me tardo, pero trato de contestarle lo más pronto posible para que no tengamos tantas observaciones cuando yo califique el informe. Entonces, no sé, quedamos así, chicos, ¿les parece? Sí, muchísimas gracias, Lick. Perfecto. Ok, así ya tienen más tiempo. Y cualquier duda, vamos contestando. Ahora, no sé si hay otra pregunta. Vaya, perfecto. Sí, ahí sí me contestan, miren. Vaya, miren, chicos. Lo otro que les quería comentar era que ya tienen sus 2 notas. Entonces, esta semana, bueno, les pido que por favor, si hay un error en su nota, si no les parece la nota del informe, honestamente no creo que se las cambien, pero pueden intentar. Ok, Katy me pregunta, con respecto a las observaciones, enviaríamos el informe anterior ya modificado. Ok, el día 21, que es el día que entregan el avance 2, el avance debe incluir el informe 1 con las observaciones solventadas y la parte de los factores microeconómicos. Si quieren, dividen el documento, pongan arriba
avance 1, avance 2, no hay problema. O pueden poner incluso generalidades y después un apartado de factores microeconómicos. Ya al final, cuando hagamos el avance 3, van a ir los 2 avances ya limpios, ¿verdad? Corregidos con mis observaciones, y van a meter el avance macroeconómico, ¿verdad? De los factores macroeconómicos. Entonces, al final les estamos haciendo un solo documento. O sea, entonces, les comento que entonces hasta el 21 me entregan las observaciones, todo el avance 1 con sus observaciones solventadas, más el avance 2, que tiene que ver con los factores micro. Ok. Noemí me dice, la nota del avance 1, de momento solo la tendría la persona que lo subió. Sí, hasta el momento solo lo he subido al aula digital y entonces como solo una persona me manda el avance, ¿verdad? El archivo, solo esa persona tiene la rúbrica y tiene el documento otra vez el suyo, con mis observaciones. Ahí les he puesto mis comentarios. Entonces, les pido a las personas que subieron el archivo que los comparten con su resto de compañeros para que sepan cuántas notas, cuál es la nota y sepan también cuáles son las observaciones que tienen que solventar. Entonces, ahí, no sé, Noemí, quién es el que lo subió, no recuerdo, pero sería de preguntarle a la persona que lo subió para que les mande la rúbrica y el documento. Ahora, si la persona se ha perdido, no contesta, está enfermo, desapareció, entonces me escribe y yo se lo envío personalmente. Ok. ¿Qué más? Algo les iba a mencionar. Ok. Entonces, como ya cuando revisen sus notas, por favor, revísenlas bien, vean si todo está sumado bien, porque yo me puedo equivocar, chicos, no soy perfecta. Entonces me puedo comunicar en la suma, vean si lo sumé bien o no. Y bueno, cualquier error me avisan. Yo esta semana voy a subir la nota del foro 1 y la nota del avance 2, las voy a subir al portal web. Las voy a subir, pónganle el viernes. Voy a dar chance porque casi siempre de repente me sale una persona, mire, Lick, me equivoqué, se equivocó, y entonces ya cuando lo subo al portal ya no puedo modificar notas. Entonces por eso quiero dar chance para que ustedes revisen sus notas, vean si todo está bien y si hay algún inconveniente con su nota, me lo hacen saber para que antes de que yo suba las notas al portal web, ustedes ya tengamos limpio, ¿verdad? No haya ningún problema con sus notas. Ok, entonces, no sé si hay otra pregunta, chicos. Recuerden, entonces, quedamos para el 21, el avance 1 con las observaciones, más lo que tienen que entregar los factores micro, el avance 2, y del 19 sería del 19 al 7, voy a dejar. Del 19 al 7 de noviembre vamos a estar haciendo el foro 2. Ya después del 7 de noviembre solo nos quedaría el avance 3 y las defensas, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Bien rápido se pasa el tiempo. Bueno, entonces, no sé, ¿hay algo más, chicos? ¿Alguna duda al respecto? Si no, damos cerrada la sesión y bueno, les voy a subir la... Sí, Daniel, muchas gracias por participar. No hay problema, participe siempre, pregúnteme. No tenga pena. Igual Raquel, todos los que escribieron, algunos solo escriben por chat. Gracias por participar. Bueno, si no, cualquier cosa, me escriben al foro o si no, personalmente. Y les voy a subir
grabación para las personas que necesitan ver de nuevamente la sesión. Les voy a subir la grabación y bueno, nos vamos a estar escuchando hasta, bueno, si hay problemas, ustedes me avisan y hacemos una sesión, o si no, nos quedamos hasta el otro mes, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos, descansen y bendiciones, chicos.